A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Por acá su servidora Yolaide. Y bueno, eh, la portada de esta enseñanza es bien comprometedora. Yo primeramente quisiera aclarar que esta enseñanza no es para atacar al hermano. Esto es para atacar lo que él enseñó. ¿Y cómo nace esta refutación? Primeramente nace de que hace un par de días él enseña en su canal sobre Junias o Junia. Esta mujer se menciona en Romanos 16:7. Dice Andrónicos y Junias o Junia, que son muy reconocidos entre los apóstoles. Y él enseña en su canal sobre si esta Junias o Junia es una mujer o es un hombre, pero no solamente esto, si se trata de un apóstol o no. Yo quisiera una vez más ratificar que no tengo nada en contra del hermano, al contrario, tengo algo que agradecerle. Y es que cuando apenas iniciaba mi carrera como cantautora, él me abrió las puertas de su canal para hacerme una entrevista. Y lo que sí soy, gracias al Señor, es una persona agradecida. Lamentablemente, él es una persona, al igual que yo, que nos gusta debatir. Cuando yo entro a su canal el día martes en la mañana me doy cuenta que él había hecho un en vivo para hablar del tema y yo comienzo a ver el tema, pero yo estoy trabajando. A medida que yo iba escuchando cada cosa, yo hacía una parada, un stop en mi trabajo y comentaba el video, porque yo uso audífonos Bluetooth para trabajar con las manos, pero escuchar la palabra o cualquier predicación, cualquier enseñanza que sea de edificación para mi vida. Y entre los comentarios que hice, refuté lo que él estaba hablando sobre Priscila, porque no solamente estaba hablando de Junia para saber si era una mujer o un hombre, y para eso fue a la patrística, a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, hasta el siglo IV aproximadamente, que fue lo que usó para apoyarse en su enseñanza. Pero también menciona a Priscila. Y aquí nace este debate, porque yo comenté sus videos, mejor dicho, su video. Y poniéndole una carita, riéndome a carcajadas, de esas que usan los teléfonos, le comento sobre que ya yo pensaba que había escuchado todo en esta vida. Pero él se refería a que este padre apostólico o de los primeros cristianos, de hecho era un obispo, Epifanio, comenta sobre Priscila queriendo hacer tanto de Junia como de Priscila hombres. Y entonces él lo comenta y lo vamos a ver en un rato en la refutación que estoy haciendo. Él lo comenta como que después, más adelante, va a hacer un video para hablar al respecto. Y yo, wow. O sea, el hermano es un gran apologista y yo lo he felicitado muchas veces en sus videos en vivo. Él ha mencionado mis comentarios en sus videos. Pero y de igual manera, en varios videos, a pesar de que él termina con la frase refutado y toca el 4 y todo lo demás, en varios de esos videos le comentaba, hermano, me parece que la razón se la doy al otro, a quien usted está refutando. No estoy de acuerdo con lo que está enseñando. En muchos videos le llegué a comentar eso también, pero claro, él en el en vivo comenta lo que le conviene comentar. Entonces, primero yo quisiera mostrarles que en este video que él hace, los comentarios que él
comenta, o sea, que lee para que quede grabado en su video, algunos de ellos son comentarios misóginos. Comentarios que hacen como que las personas que creemos en el ministerio de la mujer como anciana a la par de los hombres, somos herejes. O que somos hermanos de Judas. Y esos son comentarios que él leyó porque le interesaba que la gente supiera lo que piensan ellos sobre los que pensamos, hombres y mujeres que pensamos que la mujer sí tiene ministerio como anciana, que somos herejes o que somos hermanos de Judas o apoyamos a Judas, o sea, somos un Judas más, pues, en otras palabras. Entonces, esto comienza de esta manera y yo le voy a pedir que no se me vaya, que se quede hasta el final, porque el hermano se refuta él mismo en lo que enseñó. Él primero presenta el comentario de este Epifanio, todo lo que dice sobre Junia, pero luego, al final, él concluye que la patrística refuerza o se inclina más a que efectivamente no es un hombre Junia, sino una mujer. Pero entonces él desvía, ya habiendo comprobado, según todo lo que él pudo leer, que es una mujer, bueno, ahora vamos a buscarle por dónde vamos a desbaratar el argumento de que era un apóstol, de que era considerada también como una mujer enviada a llevar el evangelio, porque yo no entiendo por qué le ponen tanto hincapié, ya lo había dicho en mi estudio de todo el libro de los Hechos, donde yo compruebo que Priscila y Aquila fueron los que abrieron la primera iglesia en Éfeso, donde yo compruebo que Lidia en Filipo era una mujer que ya pertenecía, ya tenían una iglesia, una congregación, que es lo que significa la palabra eclesía en Filipo, donde Pablo llega con los discípulos de él, con sus compañeros de trabajo, con sus colaboradores, y van a la orilla del río y consiguen a esta mujer, Lidia, orando ya con otras mujeres, lo cual era una reunión, una congregación, porque ella adoraba al Dios verdadero y Dios envió el evangelio a la vida de esta mujer, quien ya de alguna manera era líder de esas mujeres que se congregaban a la orilla del río. Entonces, después de yo haber ido por todo el libro de los Hechos, probando capítulo por capítulo, donde sí hay ministerio de mujer y donde Pablo las consideraba a ellas como colaboradoras, como combatientes, de la misma manera que se expresa Pablo de Tito, de Timoteo, de Bernabé, del mismo Tito de Bernabé. Él se expresa, de Silas, él se expresa, los incluye como apóstoles, como enviados. Porque yo no quiero decir en esta enseñanza, no voy a decir que Pablo y que los demás apóstoles eran el fundamento. Por supuesto, hay un grupo de 12. Y si vamos a hablar y ser más realistas, y vamos a incluir a Pablo entre los apóstoles, no estamos hablando de 12 apóstoles, estamos hablando de 13. Porque Pedro, sin que Jesús o el Espíritu Santo le hubiese ordenado, él elige a un apóstol. Y efectivamente los apóstoles de Jesús fueron elegidos por él. Pero a Bernabé y a Pablo los envía el Espíritu Santo. Son enviados, es decir, apóstoles también. Entonces, ¿cómo incluimos a uno pero sacamos al otro? ¿Cómo hablamos de apóstoles cuando Pablo está incluyendo a Tito y a Timoteo como parte de esos apóstoles, y a Silas y a todos los que estuvieron evangelizando como ministros, como misioneros a través del libro de los Hechos? Viendo a Tito que era también, tenía la autoridad para formar iglesias, para capacitar ancianos, para dejarles saber cómo tenían que ser esos ancianos, sabiendo que la palabra obispo es un sustantivo masculino en griego y que no tiene femenino, pero que si nosotros nos vamos a la carta
de Corintios completa, nosotros vemos como Pablo anima a que deseemos los mejores dones. Y si no es por esta interpolación agregada por un hombre copista, misógino, machista, que no quería el ministerio, no quería reconocer el ministerio de la mujer como no lo reconoció Epifanio. ¿Cómo vamos a traer una cita de una persona que evidentemente por los comentarios que él tenía en contra de las mujeres, una persona que detestaba a la mujer? Y que no solamente está haciendo a Junias hombres, sino a Priscila. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a este hermano y le digo, hermano, usted está enseñando algo incorrecto. ¿Cómo usted va a comentar que Priscila era hombre? ¿Dónde está eso? Entonces él me contesta que tendríamos que tener las pruebas de que estaban casados. Y yo les voy a dejar a la final de este video, les voy a dejar el link del video de donde yo estoy refutando en este momento lo que el hermano enseña allí. Porque en ese video ustedes pueden ir a los comentarios, si es que no los borra el hermano ahora, y ver todo lo que yo le escribí. Entonces, él termina este video diciendo que si alguien quiere, depende de las controversias que se formen, si alguien quiere que se ahonde más profundamente en cuanto a la gramática, que fue con lo que concluyó su enseñanza, que le dejen saber que entonces él trae una enseñanza. Y yo se lo estoy pidiendo, pero me borra los mensajes. Entonces el hermano me dice que no le haga spam. Yo le digo, hermano, usted tiene que ser humilde para que así como yo le he elogiado varias veces por su apología, porque yo soy de las primeras que digo, tenemos que defender la fe, la doctrina verdadera de Jesucristo, la salvación por gracia, por fe, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en tres personas de un solo y único Dios. Yo soy una persona que di testimonio de mi fe bautizándome. Hermanos, le comento que él tiene que ser humilde y aceptar mis críticas. Y que yo le estoy pidiendo que así como él ofreció traer un programa, que lo traiga y que explique, pero borra mis comentarios. Entonces yo tengo su teléfono porque él a mí me entrevistó en su canal cuando empezó mi carrera como cantautora. Al menos que ya haya borrado el video. Entonces, entre las cosas que le escribí, le dije que tú quieres quedar bien con los reformados, con los bautistas o con tu amigo Will Graham. Con ellos es que quieres quedar bien, pero tienes que quedar bien con la palabra de Dios porque la estás torciendo. Entonces, si esos comentarios míos fueron, como me dijo, irrespetuosos, bueno, en este video, en este momento, públicamente, yo le voy a pedir perdón al hermano si se sintió ofendido con mis comentarios, porque yo nunca pretendí atacarlo a usted, hermano, porque yo sé que como él es un gran apologeta, él va a ver este video. O posiblemente no, posiblemente ni siquiera me tome en cuenta por ser mujer, porque es a la conclusión que llego. Pero al otro día le escribo, el miércoles le escribo y le digo, hermano, por favor, necesito que usted me traiga más ejemplos de los dos ejemplos que usted trajo con respecto a si es una situación dativa o genitiva. Yo no sé del griego, yo estoy más o menos repitiendo las palabras que recuerdo. Usted trajo un ejemplo de cada uno, pero necesito más ejemplos, porque usted no puede dar por conclusión de que ya usted refutó que Andrónicos y Junias eran considerados como parte de los enviados de los ministros que estaban evangelizando en la iglesia de ese tiempo, en esos 40 años que se predicó el evangelio antes de la destrucción de Jerusalén. Porque si bien Tito y Timoteo tenían la autoridad apostólica de crear iglesias,
pues la iglesia de Colosenses no la creó un apóstol que conozcamos, si no es por la mención de la misma carta. Y bueno, ya que toco Colosenses, me gustaría reafirmar lo que estoy diciendo con la palabra de Dios, porque ¿qué dice Colosenses 1? Vamos a leer un pedacito de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo así. Lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras. Aquí no fue Pablo. Pablo no estuvo en Colosenses. Bíblicamente no se puede decir que Pablo pisó Colosenses o la Odisea o esas ciudades. Entonces, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Entonces, aquí tenemos claramente la iglesia formada por una persona que se menciona escasamente unas 3 veces en la Biblia, que no fue un apóstol reconocido, pero tenía la autoridad que le dio Pablo. Que Pablo le enseñó la palabra, el evangelio, la verdad, e incluso fue compañero de prisiones, tanto como lo fue Junia y el esposo o hermano de Junia, que no sabemos cuál era la relación, pero sabemos que se mencionan juntos como se mencionaron Priscila y Aquila. Y encontramos lo mismo en Colosenses 4, verso 17, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, ¿quién estaba encargándose de la iglesia? A una persona que se le menciona en el griego como este ministerio, que se traduce de la palabra más bien diaconado, palabra también que se usa, ministerio o ministro, que se traduce de apóstoles. Entonces, a la final, mira, estas jerarquías son cosas de hombre, porque la palabra diácono o apóstol se usan indiferentemente, se cambian unas con otras para referirse a lo mismo. Nosotros todos somos servidores del Señor. Ya sea que se use la palabra diaconado, porque vemos también a Felipe, que no solamente estaba sirviendo mesas, sino que después fue un gran evangelista y reconocido, al punto que hasta las hijas de Felipe se les mencionan, reconociendo dónde está el lugar de sus tumbas. Como estas mujeres también siendo de gran importancia en el primer siglo, como evangelistas, como predicadoras, como profetisas, que es de donde se traduce predicadora. Entonces, bueno, continuemos. Entonces, argumentar de que Junias y Andrónicos no se mencionan en ninguna parte de la patrística, excepto por los que sí reconocen que era una mujer y que era apóstol, que era enviada, que era misionera, que estaba trabajando para la obra del Señor en ese momento. ¿Cuántos escritos tenemos, cuántas menciones tenemos de los apóstoles en el libro de los Hechos, por ejemplo? ¿Cuántas cartas tenemos de varios apóstoles de los 12 que nunca más se supo en las escrituras de ellos? No se mencionan ni siquiera. Pero son de los 12. Son el fundamento. Entonces, a mí me sorprende que una persona use la palabra de Dios y la manipule para inclinar la balanza a su argumento y no ser honesto. No sé si es intencional o sin intención, pero
El punto es que después que yo le escribo, él me responde que yo fui muy irrespetuosa en mis mensajes, en mis comentarios, y que por favor no le escriba más. Yo no les puedo decir lo mucho que a mí me dolió cuando yo leí ese mensaje. Es como si me hubiesen clavado un puñal en mi corazón. Y tuve que parar y dejar que mis lágrimas salieran. Y ver cómo Dios me muestra el corazón de los hombres. Ver cómo Dios me muestra que la letra los vuelve altivos, orgullosos, sin compasión, ni misericordia, ni humildad. Y los llena de orgullo, altivez. Y me menosprecia por ser mujer. Y por comentarle, por hacerle comentarios con sabiduría y con inteligencia. Porque eso es, me he entregado a esta causa de defender el ministerio de la mujer. Porque cuando este hermano concluye y dice, porque así como lo muestra toda la escritura, hermano, perdóneme, la escritura en el evangelio, y yo lo mostré en una enseñanza que dura 2 horas y algo, cómo el ministerio de Jesús fue de validar a la mujer, que si bien no era parte de los 12 apóstoles, principalmente por esa cultura machista patriarcal que había en el momento, era de cerrarle la puerta en la cara a las mujeres. Pero estoy segura que cuando el Señor envía a sus 70 discípulos, los envía con calidad y con la autoridad apostólica que el Señor les dio a esos 70. Y ahí habían parejas. Y también lo enseño, aunque no se diga literalmente, lo enseño en mi serie del libro de los Hechos. Cómo el Señor hace discípulos, mujeres, cuando en la época ningún rabino jamás había hecho eso. Que a los pies del maestro, Marta estaba trabajando, pero María estaba recibiendo la mejor parte, que era aprender a los pies del maestro. Entonces, la carta de Corintios, donde hay estos versículos, estos 2 versos bien conflictivos, donde la mujer calla en la congregación porque no se le permite a la mujer hablar en la congregación. Eso también lo hablé. Y estoy firme en lo que creo. Estoy firme como otros estudiosos de las escrituras en griego se dieron cuenta que esos versos habían sido movidos en varios papiros. Movidos del lugar, con la mala intención de un copista machista para quitarle el ministerio a la mujer. Como también estoy convencida que cuando se relata en esa misma carta, una carta que fue manipulada por hombres o copistas o un copista que primeramente movió la palabra, porque la palabra de Dios dice que el que le agregue o le quita recibirá todas las maldiciones y las plagas de este libro. Pero ¿qué? ¿Y qué de mover de un sitio a otro? ¿Y ustedes creen que una persona que no cree en Cristo Jesús le va a importar mover o añadir o quitar? Y le va a dar valor a lo que los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento. Sí, ni se molestan. Estoy segura que muchos judíos agarraron esos papiros para desacreditar a Jesús con su deidad, para decir que era un profeta, simplemente un hombre nacido del semen de José.
Así como en la misma carta de Corintios, que está manipulada, encontramos la narración de cómo fue que Jesús se aparece en la resurrección y a quiénes se le aparece. Y de la misma manera que este discípulo, perdónenme un momento que no quiero que me estén molestando. Necesito cerrar esto aquí. Okay. De la misma manera que este copista añade que la mujer calle en la congregación porque no le es permitido hablar en la congregación, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Bendito Dios. De la misma manera conseguimos en esta carta que a las mujeres en la resurrección de Jesucristo, cuando Él se le aparece a sus discípulos, no se mencionan por todo eso. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? No, mi hermano. Esa narración de esa carta, y lo vamos a estudiar más adelante, vamos a comenzar porque ya esta introducción ha durado demasiado. Esta narración de que Jesús se apareció entre los 12, después a Pedro y después dice a Cefas, se apareció a Cefas y después a Jacobo, no están de acuerdo a la narración de los 4 evangelios y obvian a las mujeres en esa narración. Así que me deja muy claro que esta carta fue manipulada por un copista machista que odiaba y detestaba a las mujeres. Y si bien no cambió la doctrina en cuanto a Jesucristo como el Mesías esperado por los judíos, sí manipuló la narración para desacreditar a las mujeres en cuanto a que ellas fueron las primeras llamadas o enviadas a dar la buena noticia de la resurrección de Jesucristo. Entonces, habiendo dicho esto, después de volver a repetir que el hermano me causó un dolor grande que me sacó las lágrimas, porque yo no puedo creer que una persona para ganar un debate tenga que hacer tanto daño, se tenga que burlar de las personas a las que debate y hacer caricatura de ellas. ¿Dónde mostramos, dónde dejamos el amor de Cristo en todo esto? Es que nosotros damos tristeza como cristianos. Y déjenme decirle que en los últimos meses, tristemente, he recibido del pueblo de Dios, pastores y líderes, las ofensas, el maltrato, el menosprecio más grande que nunca en mi vida yo pensé recibir. Que consigo más amor en una persona que no es religiosa y que profesa creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que no vive con estos, es que yo soy calvinista, es que yo soy arminiano, es que yo soy de... Esta gente vive como la iglesia de Corintios, como lo que Pablo tanto criticó y les refutó. ¿Y que quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Y quién es Cefas? Sino servidores. El mismo Pablo se pone como servidor. Porque él no reclama su apostolado, sino para decir, yo tengo la autoridad para dar la doctrina que estoy enseñando, porque la recibí de Jesucristo. Entonces, es muy triste
la situación de la iglesia, porque mientras más la gente se siente erudito en su conocimiento, menos humildad tiene y más daño le hace a aquellos con los que combate. Y ahora vamos a analizar el video del hermano. Vamos a analizar y vamos a comenzar con el análisis. Duro con los herejes, dice Pedro. Vamos a ver cuántas controversias se dan por ahí, si es que se da alguna controversia, y lo analizamos con mucho más detenimiento. Bueno, ahí les ha quedado la fuente, la información. Aquí dice, el único que puede hacer controversia solo para llevar a contraria al abogado de Judá, la mano flotante y los 25 ojos. Ok, como acaban de escuchar, entre los dos comentarios malignos que hicieron sus seguidores, hombres por cierto, uno es que somos duros con los herejes, mejor dicho, de un Pedro Pablo, si no me equivoco, y después nos hacen una comparación de que el único que puede refutar son los hermanos de Judá o algo así. Ustedes lo pueden analizar. Lo escribe él en una obra latina, o sea, aquí se conoce como el index, eso es como decir lista de estudiantes, lista de alumnos, lista de discípulos. Él haciendo una lista, es una obra que prácticamente lo que hace es como recoger una especie de biografía de ciertos hombres que fueron discípulos, y entre esos entra Junías, y es escrito por Epifanio como esa persona de quien Pablo dice algo. Y lo ve como un varón que llegó a Damasco de Siria, o sea, de Apamías de Siria, de Siria. Tal y como mi café. ¿Cómo va la idea entonces? Ok, según lo que el hermano Winston está trayéndonos, él dice que Epifanio reconoce que Junias o Junías, porque él lo presenta como un hombre, fue un obispo de, a ver, vamos a leerlo acá, de Apameia, de Siria. Él hace un escrito, un índice de discípulos, de los primeros siglos. Incluso, es decir, del tiempo de Pablo. Y reconoce a esta Junia como esa persona que se menciona en Romanos 16:7 como que fue obispo de Apameia de Siria. Entonces este es uno de los testimonios más tempranos para saber cuál era la responsabilidad que estaba, la función que estaba ejerciendo esta persona. Y sabemos que, como lo dije anteriormente, que los obispos o los apóstoles estaban abriendo iglesias, y los obispos, que es un sustantivo masculino que no tiene femenino en el griego, pero que si bien la patrística aprueba, afirma, como lo concluye este hermano en esta enseñanza, que Junias era mujer, entonces esto está probando que esta mujer estaba ejerciendo la función como obispo, quizás con Andrónicos, que probablemente era su esposo. Así de la misma manera lo vemos con Priscila y Aquila. Y es de acá, de este tipo de comentarios, de este tipo de situaciones que vemos en las escrituras, es que yo afirmo, aparte que yo afirmo que eran parejas de hombres y mujeres que Jesús había enviado a evangelizar. Probablemente quizás no todas, pero hubo parejas de hombres y mujeres que Jesús mandó a evangelizar. Además que quiero decir que entre una de las cosas que el hermano refuta es que él era el último y que ella había sido como un abortivo. Pero es que Romanos dice que ellos estaban en Cristo antes que Pablo llegara. Así que todavía si ese fuese el argumento, ellos no son después de Pablo, ellos son antes de Pablo. Ellos probablemente eran parte de los 70 discípulos que Jesús envió, con tanta autoridad para hacer proezas, para sacar demonios, para hacer sanidades. Así que el argumento del hermano en cuanto a esto de que no tenían la autoridad apostólica, pues tenían una autoridad que Jesús les había dado. Y sabiendo que todos nosotros hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas de que hay un Salvador, de que nosotros venimos arrepentidos y de que creemos en Él como nuestro Señor Salvador, como nuestro Dios, Mesías, Salvador, y que nuestros pecados
son puestos en la cuenta de Él porque ya pagó en la cruz, ya Él pagó en la cruz. Y tenemos salvación y vida eterna y somos llamados a ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Y que nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que el que lo niega a Él lo negará delante del Padre. O sea, sabiendo todas estas cosas, nosotros somos llamados a testificar de Cristo. Y no podemos testificar quedándonos callados. Nadie se presenta en un juicio a ser como parte de los testigos a estar callado en el momento que le toca testificar. Nosotros tenemos que hablar las buenas nuevas, predicarlas. Entonces, como dice Romanos, dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y quien también fueron antes de mí en Cristo. O sea, ellos son antes que el mismo Pablo. Entonces, quisiera leer, ya que estamos en este punto, quiero leer los comentarios de lo que se dice sobre Epifanio. Dice, el erudito, esto es un comentario que saqué, yo le voy a dejar todos los links, como quien dice, la bibliografía de donde saqué todos los recursos que estoy usando para dar esta enseñanza. Dice, el erudito Douglas Moo señala que en el mismo pasaje donde se entiende que Junias es un hombre, o que Junías es un hombre, Epifanio se refiere a Priscila, como un hombre. Ok, Epifanio también escribió que el sexo femenino es fácil de seducir, débil y sin mucha comprensión. El diablo busca vomitar este desorden a través de las mujeres. Deseamos aplicar el razonamiento masculino y destruir la locura de estas mujeres. Cosas como estos comentarios se leen de lo que escribió Epifanio. Entonces dice, las declaraciones misóginas de Epifanio con respecto a las mujeres arrojan fuertes dudas sobre su provisión de evidencia objetiva en apoyo a una lectura masculina. Sus creencias sobre las mujeres sin duda colorearon su pensamiento y sus escritos. Entonces, pero a diferencia, quiero comentarle, a diferencia de muchos estudiosos, a diferencia de Epifanio, muchos estudiosos dicen de Junia, era un nombre común en la literatura griega y latina. Bruten afirma que el nombre latino femenino Junia aparece más de 250 veces entre las inscripciones de la antigua Roma solamente. Dice, el apoyo a una mujer llamada Julia aparece en un papiro, P46, fechado alrededor del año 200 después de Cristo. Otros manuscritos tempranos de los siglos III, IV y V brindan apoyo adicional para que este nombre para este nombre femenino. La calidad y la antigüedad de estos manuscritos brindan un fuerte apoyo para un nombre femenino, ya sea que se traduzca Junia o Julia. Ahora, que tenemos de la evidencia de mujeres líderes de la iglesia? Entonces dice este comentario que está en el internet, les voy a dejar la bibliografía. Hemos visto que la evidencia de los escritos de los primeros líderes de la iglesia testifica que Junia fue una mujer apóstol. Al escribir sobre Romanos 16:7, Juan Crisóstomo 347-407 afirma: saludad a Andrónico y a Junia, que sobresalen entre los apóstoles. Y dice, ser apóstol es algo grande, pero para sobresalir entre los apóstoles, piensa en qué maravilloso canto de alabanza es ese. Se destacaron por sus obras y acciones virtuosas. De hecho, cuán grande debe haber sido la sabiduría de esta mujer, que incluso fue considerada digna del título de apóstol. Crisóstomo no fue el único que confirmó el género femenino de Junia. Orígenes de Alejandro 185 al 253
entendió que el nombre era femenino. Otros incluyen a Jerome 340 al 419, Jato de Vercelli 924 al 961, Teofilac 1050 al 1108 y Peter Abelard 1079 al 1142. Desde los primeros tiempos, la actitud de los padres de la iglesia hacia las mujeres podría describirse, en el mejor de los casos, como negativa. Orígenes y Crisóstomos y otros no fueron excepciones a las actitudes prevalecientes, es decir, ellos tenían actitudes misóginas. Sin embargo, a pesar de sus actitudes negativas con respecto a las mujeres, dieron testimonio de que Junia era mujer. Por lo tanto, podemos ver que el testimonio de los líderes de la iglesia hasta el siglo XII proporciona un apoyo convincente de que Junia era mujer. Entonces tenemos que después del siglo XII es cuando se comienza a manipular la escritura y a cambiarle el sexo a Junia y a ponerlo como un hombre, exceptuando por el escrito de Epifanio, que lo traduce como un hombre y también quiere poner en el mismo plan a Priscila. Entonces dice, ¿es apóstol muy respetado o simplemente reconocido por los apóstoles? Entonces, esa sería la segunda pregunta, ¿verdad? Si en realidad estaban entre los enviados, que esa es mi posición, y la posición de los padres, los primeros testigos de la iglesia en los primeros siglos. Entonces, aunque ambos significados son posibles, vamos a ver cómo fueron traducidas las diferentes versiones de las escrituras y qué afirman estas escrituras con respecto a Junia y con respecto a Andrónicos y si era sobre mujer, si era mujer o era apóstol. Entonces dice, la erudición contemporánea y pasada, las definiciones léxicas y la construcción gramatical respaldan el entendimiento de que estas dos personas fueron consideradas como apóstoles. Entonces aquí tenemos entre las traducciones, apóstoles sobresalientes, la NAV, sobresaliente entre los apóstoles, NASB, la NBI, destacado entre los apóstoles, NRSB, el eminente entre los apóstoles, REB, denota entre los apóstoles, KJB, la ASB, la NKJB, apóstoles muy importantes, muy importantes, sin valor comercial. Significado natural de apóstoles. Miren lo que dice este artículo. El erudito griego A.T. Robertson afirma que la frase en todos los apóstoles naturalmente significa que se cuentan entre los apóstoles en el sentido general de Bernabé, Santiago, el hermano de Cristo, Silas y otros, aunque pudiera significar que eran famosos en el círculo de los apóstoles, en el sentido técnico. Dice J.B. Lightfoot, está de acuerdo en que la única forma natural de traducir episemoi en tois apostolois son considerados como apóstoles, es decir, entre los que habían sido enviados, los 70, los 120. Señores, es increíble cómo la gente, con tal de quitarle el ministerio a la mujer, prefieren decir que no habían más enviados para poder inclinar su teoría de que ellos ciertamente no tenían la autoridad apostólica. No como Juan, no como Pedro, no como Pablo, no como Jacobo. Y déjenme decirle que Jacobo, el hermano de Jesús, Jacobo el justo, como le decían, después de no creer, se hizo el mismo el primer papa de Jerusalén entonces, porque de hecho de eso se trata esa añadidura en Corintios, poder justificar a Cefas y a Jacobo como los primeros papas, uno de Jerusalén y el otro en Roma. Esa es mi posición y yo tengo todo el derecho
de también comentar, hacer mis comentarios sobre lo que veo en las escrituras. Porque primero, para justificar el papado y la jerarquía, que si el papa, después viene el cardenal, el obispo, el curita, el padrecito, el monaguillito, no estoy de acuerdo. Para mí, Primera de Corintios fue manipulada por un copista machista y por un copista quizás papista también, de estos católicos que apoyan las jerarquías en la iglesia, que son antibíblicas. Y Jesús nunca las enseñó y tampoco Pablo las enseñó. Dice Aida Besarcon Spencer, señala gramaticalmente que la preposición griega en usado aquí, o sea, la preposición griega en usado aquí siempre tiene la idea de dentro. Bruce agrega que no solo eran bien conocidos por los apóstoles, sino que eran miembros notables del circuito apostólico. James A. Whitmer afirma que son ilustres, notables o destacados entre los apóstoles. Entonces, obispo de la iglesia primitiva atestigua a Junia como apóstol. Entonces dice, el obispo de Constantinopla del siglo IV, Juan Crisóstomo, lo que ya habíamos leído, escribió una serie de homilias que se han conservado sobre Romanos 16:7. Escribió de Junia, cuán grande es la devoción de esta mujer que debe ser considerada digna del apelativo de apóstol. También elogió a otras mujeres en referencia al saludo de Pablo a María en Romanos 16:6. Escribió, ¿cómo es esto? Una mujer nuevamente es honrada y proclamada victoriosa. De nuevo somos los hombres avergonzados, o más bien, no solo somos avergonzados, sino que incluso se nos confiere un honor. Porque un honor tenemos, que hay tales mujeres entre nosotros, pero somos avergonzados, porque nosotros los hombres somos dejados atrás por ellas. Porque las mujeres de aquellos días eran más valientes que leones. Los escritos de Crisóstomos nos dan una idea importante del ministerio de la mujer en la iglesia primitiva, a pesar de sus puntos de vista misóginos. Entonces, los mismos comentarios misóginos que vemos de estos seguidores del hermano Winston Medina. Y me disculpo si no le llamo pastor, porque no es mi pastor y no me consta que sea pastor de nadie. Yo he aprendido por los desprecios, el menosprecio de muchos líderes de la iglesia que se han constituido pastores, pero que no pastorean, sino que son predicadores o maestros, que no tienen derecho a llevar el título que solamente Jesús le corresponde. Y aunque sí es verdad que Jesús le dijo a Pedro, pastorea mi rebaño, pues ciertamente no todos los que son maestros son pastores. Entonces no puedo llamarle pastor al hermano, así tengo un título como tal, porque no me consta que esté pastoreando a nadie. Ni me consta que se esté congregando como lo dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora, vamos a escuchar una parte de lo que el hermano sigue enseñando en su escrito, en su video. Dale con mi café. ¿Cómo va la idea entonces aquí? Entonces, quiero decir que es bastante, este testimonio tiene bastante peso en el campo académico. Eso lo tengo que reconocer, lo tenemos que reconocer. ¿Por qué? Primero, porque es un testimonio temprano. Segundo, porque él está haciendo una biografía y dice varias cosas de este personaje. La descripción es muy detallada de lo que dice del obispo, y que es curioso que no se confunde porque menciona Junias en masculino, pronombre relativo que hace referencia a Junias, Astu, que es un genitivo de referencia al mismo Junias masculino, episcopos, obispo, y da otros detalles. Entonces, esto muestra que ya en los primeros siglos, algunos, y no, él no es el único, hay otros que le llamaba Julián, porque algunos incluso que escribieron en latín, el nombre existía también en romano, en latín, y muchos escribieron el nombre de él como Junia o Julián, refiriéndose a la misma persona como si fuese un varón. Es decir, y esa es otra cosa que tenemos que decir, la gran mayoría de los traductores bíblicos lo ven como mujer, por eso estamos haciendo un trabajo aquí investigativo y podemos hacer algo mucho más. La balanza se inclina más hacia el lado femenino. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué podemos decir de esto? El primero
dice que el testimonio es contundente en cuanto a que era un obispo y que era hombre, pero resulta que después de su mismo análisis él concluye que no era una mujer, perdón, que no era un hombre, sino una mujer. Dice que la balanza se inclina por el resto de la patrística a que era una mujer, pero ya había dicho que era un obispo. Entonces él mismo se está refutando. Solo voy comentando el video. Como hacemos un trabajo investigativo serio, necesitamos decirles aquí que la patrística y la gran mayoría de manuscritos favorecen significativamente la versión femenina. Con eso tenemos que ser honestos. La mayoría de los, repito, la mayoría de los manuscritos textuales griegos y el testimonio casi que en consenso de los padres de la iglesia favorecen o testifican a favor de que debería ser Unian o Unias. Algunos me preguntarán, ¿pero por qué termina como una B y no una S? Unian, porque está en acusativo acá, ¿ok? Porque aquí se saluden a quién. Bueno, a Andrónico, porque en realidad es Andrónicos en Unian. O Unias, perdón, pero al estar en acusativo, pues la S cambia por el caso acusativo. Y eso por eso que está así. Pero bueno, no me meto con eso. Lo que yo quiero es que, lo que yo quiero que ustedes comprendan es que tanto los padres de la iglesia, la gran vasta mayoría, como las variantes textuales favorecen la versión de que se trata de una mujer. La gramática griega. Aquí tenemos a Michael H. Burr, que era el que yo les mencionaba, o Burr, creo que se llama, y Daniel B. Wallace, el gramatólogo Daniel B. Wallace, también crítico textual, excelente maestro de griego. Ellos van a crear una regla en la que van a decir que cuando hay un adjetivo, sería la regla es más o menos así, cuando tenemos un genitivo, un adjetivo seguido de la estructura en más sustantivo de plural, la idea es exclusiva. Implica que Andrónico y Junias no es parte del grupo si el complemento del genitivo es una frase que comienza con en y sustantivo dativo plural. Es decir, esto que tenemos acá. Aquí tenemos el adjetivo, epistimi, estimados, y él va a decir, si está seguido de la preposición en y un sustantivo plural, en este caso tis apostolis, una frase sustantiva plural, él va a decir, y puede que no sea frases, el punto que tiene que tener caso dativo, él va a decir que si le sigue al adjetivo una frase preposicional dativa con en, entonces el sentido es exclusivo. Quiere decir que Andrónico y Junías no es parte del grupo de los apóstoles. Tiene un sentido exclusivo, un sentido elativo, un sentido, ¿cómo es que se lo puse acá? Perceptivo solamente. Y nos está diciendo que Junías y Andrónico son parte del grupo. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por otro lado, si tenemos el adjetivo más una frase genitiva, esta sería la estructura correcta que se podría utilizar para decir y hablar de que se está tratando de Junías y Andrónico como parte del grupo. Ok, ustedes acaban de escuchar una explicación según dos eruditos del griego. Hacen una regla, ellos se hacen una regla de que cuando un adjetivo está antes de esta palabra que se usa que es en griego, que se usa para decir que es entre, y ustedes van a la explicación que el hermano Winston acaba de dar. Entonces, si está en dativo, entonces el término apóstoles no les corresponden a Junias y a Andrónicos, pero si está en genitivo, lo que acaba de explicar el hermano, entonces allí sí. Entonces se buscan cómo justificar el estudio que ellos hicieron, y lo más triste es que dice que tiene muchas pruebas, pero las pruebas que trae son de libros apócrifos. Y yo quisiera que vayamos a los textos que usa de la Septuaginta, de Tercera de Macabeos y de Salmos de Salomón, que es un libro apócrifo que no, ni siquiera él como protestante tiene en su Biblia. Él quiere que nosotros usemos esta información de libros apócrifos y que saquemos a Junias y a su esposo o pareja o hermano del hecho de que ellos habían sido enviados y de que ellos también estaban en la cárcel. Hermanos, Junia y Andrónicos estaban en la cárcel por el testimonio de Cristo. Pero es que a mí me parece una ofensa, una falta de respeto a la memoria de esta mujer con su hermano, de que hicieron cosas que muchos de nosotros quizás ni siquiera estuviéramos dispuestos a vivir, a ir a la cárcel por el testimonio de Cristo, para que después, siglos después, en el 2024, se esté diciendo de ellos que ellos no tenían autoridad como misioneros para abrir iglesias o para enseñar la doctrina de Cristo, que no se le dio a los 12 solamente. Jesucristo mandó a 120. Cuando ascendió, Él se le aparece, no solamente a los 12 resucitados. Estaban reunidas las mujeres también allí. Y yo mostré eso, lo vuelvo a repetir. En la serie de Hechos yo lo demostré.
por la narración de dónde vienen, cuando baja Jesús, de dónde, todo implica que allí no estaban los 12 solamente en ese aposento alto, que Jesús se le aparece a todos los que estaban reunidos en oración, entre los cuales estaban las mujeres, y Jesús los envía. Jesús asciende, eso también lo mostré. Los que fueron al Monte de los Olivos con Jesús no solamente fueron los 12. Por la narración de los evangelios lo demostré. Y yo voy a dejar, al final del video, yo voy a dejar para que ustedes vayan a la serie de hechos que yo expliqué, dónde está el testimonio como ancianas de las mujeres en la iglesia primitiva. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a analizar los 2 textos que él usa para decir que estaban en genitivo y que allí sí se le incluía, en el caso de Tercera de Macabeos, si no me equivoco, no me recuerdo el verso, ya lo vamos a ver. A ver, Tercera de Macabeos. ¿Dónde estás? Tercera de Macabeos 1. 6.1. Tercera de Macabeos 6.1. Es lo que ellos usan para decir que de quien se está hablando, que es un sacerdote, Eleazar, era parte de los que era muy estimado. De hecho, está la palabra estimado, que es la misma palabra que se usa para hablar de Junias y de su hermano o esposo. Entonces, entonces aquí lo usan en genitivo, en Tercera de Macabeos 6.1. Pero resulta que después en el Salmo de Salomón está hablando es del pueblo de Israel. Y no vamos a ir un verso, porque yo no voy a hacer como las sectas. Yo no voy a hacer como las sectas que van y buscan un verso aquí y un verso allá y acomodan una teología, una doctrina, hacen doctrinas de un verso. De ahí es que salen las herejías. Entonces, vamos a ver donde sí se encuentra el texto como lo usamos, como lo vemos en dativo, para decir que Junia y Andro, ese señor, que el nombre es muy difícil, ese hermano de la iglesia, que sí eran tomados en cuenta como los enviados. Entonces vamos a ver dónde tenemos eso acá. Ok, en Macabeos yo se lo voy a colocar allí, en un momentito. Él dice que en Tercera de Macabeos, en forma genitivo, sí se incluyen aquellos como Eleazar como estimado entre los, no sé, sacerdotes, no sé. Ahorita lo vamos a ver. Pero también quiero ir ahorita mismo al Salmo de Salomón que él tomó para decir que no se puede incluir Junias y Andro. Dios mío, ¿por qué me cuesta tanto ese nombre? Bueno, el señor que está con Junias como apóstoles. Él usa para eso, ¿dónde está? Salmos de Salomón 2.6. Entonces, bueno, yo tengo aquí y yo le voy a agradecer al hermano porque yo me he estudiado, incluso la Biblia católica también me la he estudiado. Porque uno como analítico de la escritura tiene que ir a todas las versiones y ver cómo lo traduce uno y cómo lo traduce el otro. Y yo me he podido estudiar los libros apócrifos. Sí, yo soy de las que pienso que algunos libros deberían haberse mantenido en nuestra Biblia evangélica, como Macabeos 1 y 2. ¿Por qué? Porque hay profecías que se cumplieron de Daniel y que el pueblo las sigue poniendo en el futuro porque le quitaron los libros donde narraban que las profecías estaban cumplidas, como el caso de la abominación desoladora en el tiempo de los griegos de Antíoco Epífanes IV. Si no existieran los libros de Primera y Segunda de Macabeo en la Biblia católica, yo estuviera como la gente esperando eso para el futuro, ¿verdad? Pero se cumplió.
en el tiempo de Antíoco Epifanes IV. Entonces yo estaba buscando los libros de tercera y cuarta de Macabeo porque sabía que habían otros Esdras, otros libros de Macabeo y otros, el Salmo 151. Ya yo sabía que había mucha escritura que habían quitado de la Biblia evangélica y yo quería ir a ella. Quería saber por qué la quitaron y qué es lo que dice ahí. Pero vamos a ver este Salmo de Salomón. Entonces vimos que es, es el Salmo de Salomón 2.6. Pero lo vamos a leer por completo, porque lo que él afirma es que esto no puede estar hablando del pueblo judío, porque del pueblo judío nunca se le puede meter en el grupo de gentiles. Pero que, por cierto, ese fue uno de los comentarios que borró. Porque es que cuando alguien te está confrontando con algo que en realidad debate o aplasta lo que tú estás trayendo, mejor lo borro y lo quito para no quedar yo en ridículo. Y esa no es mi intención aquí, dejar en ridículo a nadie. Pero la palabra de Dios no se puede tomar un verso aquí, un verso allá y venir a interpretarlo como nos dé la gana. Entonces, si nosotros vamos a Romanos, nosotros nos damos cuenta que Pablo describe quién es en realidad es el pueblo de Israel, el verdadero Israel. Y eso lo tenemos en Romanos 9. Lo contrario de eso es definir quién es el verdadero gentil. Porque no somos gentiles porque no vengamos de la sangre de Abraham. O sea, el término gentil implica también a los paganos. Entonces vamos a leer el Salmo, porque sabiendo que el Israel no es el que desciende de la sangre ni de la carne de Abraham, sino de la fe de Abraham, somos, así seamos extranjeros en cuanto a la carne, somos el verdadero Israel. También tenemos dentro del pueblo de Israel aquellos que son gentiles, no en la carne, pero sí en el corazón incircunciso. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el Salmo de Salomón completo y qué es lo que está describiendo allí, porque no vamos a agarrar el solo versículo para decir que ellos no eran gentiles, no, vamos a leerlo completo. Entonces, gracias porque conseguí el libro de tercera de Macabeo y conseguí una versión de la Septuaginta que está online, que ni siquiera buscándolo online aparece, si no es porque yo pongo este verso que el hermano mencionó y es cuando me lleva a esta página. Le voy a dejar el link para que todo el que quiera estudiar la Septuaginta, y están todos los libros apócrifos que yo estuve buscando por mucho tiempo, que gracias a este hermano lo conseguí. Les voy a dejar el link en la bibliografía, en la descripción del video. Entonces comencemos a leer. Dice en el verso 1, leo: Salmo de Salomón acerca de Jerusalén. Es un título que estaba ahí, que está entre paréntesis, que no pertenece a la escritura. En su arrogancia, el pecador derribó los fuertes muros con ariete y tú no lo, dice entre paréntesis, lo impediste. Entonces, gentiles extranjeros subieron a tu altar, lo pisotearon arrogantemente con sus sandalias. Porque los hijos de Jerusalén, entonces, ¿quiénes son los hijos de Jerusalén? Profanaron el santuario de Jehová. Estaban profanando las ofrendas de Dios con actos desaforados. Nosotros podemos ir a Malaquías y vemos de quién está hablando esto. Podemos ir a Ezequiel y vemos de quién está hablando, quiénes son los que estaban profanando a pesar de que eran israelitas. No es necesario que vayamos a un libro apócrifo para ver de quiénes son los gentiles que está hablando esta escritura. Por estas cosas dijo: alejadlos de mí, no me agradan. La hermosura de su gloria fue menospreciada delante de Dios, fue totalmente deshonrado. Aquí es donde viene el verso en discusión. Los hijos y las hijas en doloroso cautiverio, su cuello sellado en visible en lugar, o sea, lugar entre paréntesis, porque eso para que quepa en la traducción al español,
visible entre los gentiles. Según sus pecados les hizo esto, los abandonó en manos de los que prevalecieron. Porque volvió a apartar su rostro de la misericordia para con ellos, jóvenes y viejos y sus hijos, una vez más, porque otra vez cometieron malas acciones al no escuchar. Y los cielos se oprimieron y la tierra los aborreció, porque en ella había hecho lo que ellos hicieron. Y la tierra lo reconocerá, tus juicios son justos, oh Dios. Expusieron a los hijos de Jerusalén a burla, a causa de las prostitutas que había en ella. Todos los que pasaban entraban bajo el sol. Se burlaron de sus iniquidades como antes, y bajo el sol expusieron a desprecio su iniquidad. ¿Qué dice Ezequiel? Que estaban haciendo cuando el ángel de Jehová llegó a Ezequiel en una visión para que vieran lo que estaban haciendo en el templo adentro los sacerdotes, los principales y los ancianos. Sufro en mi corazón y en mi vientre por estas cosas. Yo te probaré, oh Dios, con rectitud de corazón, porque en tu juicio está tu justicia, oh Dios. Porque pagaste a los pecadores según sus obras y según sus pecados, sumamente malvados. Revelaste sus pecados para que tu juicio fuera evidente. Borraste de la tierra su memoria. Dios es juez justo y no adulará. Porque los gentiles insultaron a Jerusalén, pisoteándola, su hermosura fue arrancada del trono de gloria. Se ciñó de cilicio en lugar de vestidos hermosos y se ciñó la cabeza con una cuerda en lugar de una corona. Se quitó el velo de gloria que Dios había puesto sobre ella. Señores, el que no quiera ver a quién está describiendo esta profecía, porque si es de Salomón, obviamente esto pasó mucho después de Salomón. Esto es profético. Y su hermosura fue arrojada por tierra. Y miré y supliqué en el rostro de Dios y dije, bástate, Señor, hacer pesada tu mano sobre Jerusalén con la invasión de los gentiles. Obviamente cuando nosotros vamos a hablar de gentiles, vamos a hablar de naciones. Y vamos a hablar de gentiles y vamos a hablar de paganos. ¿Cómo lo traducimos? A la conveniencia de lo que más nos quiera dar provecho a nuestra teología, a nuestra doctrina, a nuestra manera de ver las escrituras. Pues esto sería bien conveniente para un sionista, una persona que ve dos pueblos, para los dispensacionalistas, para los premilenaristas. Esa palabra, y por cierto que dije amilenarista, dije otra cosa, yo no sé, pero bueno, yo soy amilenarista, así creo que se dice. Pero bueno, yo pienso que nosotros estamos ya viviendo en ese milenio profetizado, porque el Señor está reinando, porque nosotros estamos reinando con Él, porque hay mártires que están sentados en el trono hoy, ahora, desde que el Señor ascendió, porque al Señor se le dio el desatar los sellos sobre Jerusalén en el año 70, el castigo de su pecado, el cerrar el pacto, el viejo pacto, hacer un pacto de paz donde entrarían los gentiles, que es lo que profetiza Amós, la entrada de los gentiles, que se habla de ello en Hechos 15. Pues hermanos, o sea, hablar de gentiles, estamos hablando de extranjeros, podemos hablar de extranjeros, pero aún el Señor amaba a los extranjeros y mandó y les reclamó cuando ellos no tenían cuidado de los extranjeros, y es por eso que Él dice que el verdadero ayuno es tener el cuidado de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, porque que el pueblo se envaneció, y no es eso lo que dice la Escritura. Se envaneció, fue altivo, así como son altivos ustedes, los bautistas, los reformados, los protestantes. Aunque yo pueda venir de esa rama, a mí no me gusta estar diciendo que yo soy de uno o del otro, porque de algunos saco algunas cosas y de otros saco otras cosas. O sea, por ejemplo, yo soy de las que digo que
obviamente Dios no te va a quitar la salvación, pero tú sí la puedes abandonar porque esa es la apostasía. Eso es otro tema. Pero no estoy de acuerdo en toda la teología reformada y bautista. Entonces dice, porque no obraron por celo, sino por concupiscencia del alma para descargar contra nosotros su ira en botín. No tardes, oh Dios, en pagarles por cabezas, declarar la arrogancia del dragón como deshonra. Y no esperé mucho hasta que Dios me mostró su arrogancia traspasada en los montes de Egipto, más despreciada que lo más pequeño que hay en la tierra, en el mar. Su cuerpo fue llevado sobre las olas en gran ignominia. Y no había quien lo, entre paréntesis, sepultara, porque Dios, entre paréntesis, lo había despreciado con desprecio. Lo pensó que era hombre, ni pensó en lo que vendrá después. Dijo, seré Señor de la tierra y el mar. Y no reconoció que el Dios, que es Dios el grande, poderoso y su gran fuerza. Él es el rey sobre los cielos, que juzga reyes y gobernantes, el que me levanta a mí para la gloria, pero a los soberbios hace dormir para destrucción eterna con deshonra, porque no le conocían. Ahora pues, magnates de la tierra, ved el juicio de Jehová, que es rey grande y justo, que juzga lo que hay debajo del cielo. ¿Y quiénes fueron los que fueron hasta Egipto y levantaron un templo cuando Alejandro, mejor dicho, cuando Antíoco Epífanes IV, que lo acabo de mencionar, levantó o sacrificó el cerdo, que es la abominación desoladora de uno de los capítulos de Daniel, que era en el tiempo de los griegos? ¿Y para dónde agarró toda esa gente? Con apoyo del imperio del momento, de los Ptolomeos, que estaban en Egipto, que levantaron un templo de la misma magnitud, y después se peleaban, y eso lo dice Flavio Josefo, que después se peleaban para ver cuál era el templo que tenía más gloria, o el templo que Dios en realidad había constituido, porque tenían un templo en Samaria, había un templo en Egipto, había también culto al Señor en Babilonia, y había en Jerusalén. Entonces, ¿de quién está hablando el Señor? Que prevaricaron, cambiaron las leyes. Entonces, ciertamente, y puedo seguir leyendo, pero por Romanos 9 nosotros tenemos claro que no es israelita el que desciende del linaje, de la sangre de Abraham, así como nosotros, los extranjeros, somos Israel por fe. Aquellos que desprecian al Señor se constituyen en gentiles y paganos para el Señor. Entonces, ya este video ha ido muy largo, está muy largo. Voy a colocar la parte donde él habla de Macabeos y de este salmo que acabo de leer, y de allí me voy a despedir, porque creo que ya ha sido suficiente. Ciertamente esto me deja más que claro que las mujeres tenían una función de servicio como ancianas a la par de sus esposos. Y ya lo había hablado con respecto a Priscila y Aquila. Y no sin antes de mencionar, un momentico, ok, que lo quiero leer antes de irme, porque es asombroso que después que acabo de mencionar a Priscila, y no quiero terminar este video sin hablar de este tan importante verso donde se comprueba que Priscila era una mujer. Porque después que este hermano, porque le gusta debatir, después que este hermano me refutaba que, y dónde ustedes pueden ir y ver los mensajes, que probablemente los borre. Pero si los borra, yo puedo hacer, yo los grabé. Yo tengo un video de captura de mi pantalla y grabé todo lo que escribí. Lo tengo todo en mi celular. Así que si cualquier controversia más adelante se presenta, o
que él llegue a hacer un video refutando de que él no escribió nada, pues yo tengo todo eso grabado. Yo hago un videito y le muestro todos los mensajes, no hay problema. Todo lo que yo escribí, lo que él escribió, lo tengo en un captura de pantalla desde su, grabando desde su canal. Una de las cosas que él me decía era de que donde habían pruebas, porque él incluso había vivido con unos hermanos, pero que él no estaba, ni tenía una relación con esos hermanos, ni estaba casado con ellos. O sea, que el hecho de que vivieran juntos, o sea, él refutándome con respecto a Priscila y Aquila, porque yo incluso le dije, entonces, ¿qué tenemos? La primera pareja de homosexuales del tiempo de Cristo, porque usted tiene que saber que ellos vivían juntos y tenían una iglesia en su casa. Entonces, para refutarme de eso, me dice esto, que no, que el hecho de que vivieran juntos no quiere decir que fueran pareja, bla, 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 que, bueno, que entonces, ¿dónde estaba la prueba que eran esposos? Que no decía, no lo dice, pues, Hechos 18, 2 al 3. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por si les queda alguna duda, por si le van a prestar oídos a aquel hombre misógeno del tercer siglo, cuarto siglo, Epifanio, que tanto da a Junia como Junías, un hombre, como a Priscila como hombre. Y los que no estudian la palabra de Dios, que se vuelven focos, mire, hacen así, ve. Ellos le aplauden y le dicen amén a todo lo que le enseñan en el internet. Pero ellos son incapaces de agarrar un libro y ver, bueno, esto que están enseñando aquí es la verdad, es la realidad. Pero es que eso es lo que tenemos hoy en día en las iglesias. Pura foca, aplaudiendo las herejías que se predican. Y yo no entiendo cómo yo me desuscribí de sus canales, de los dos canales. Porque yo incluso hace un par de... Ustedes saben que son mis seguidores, que yo hace un par de videos le di gracias a Dios porque el hermano había recuperado su canal. Y muchos de ustedes les he hecho referencias de él, así como he hecho referencias del pastor Gilberto Rufá, que también me bloqueó. Me bloqueó por todas partes. ¿Por qué? Porque defiendo el testimonio de la mujer, porque nos ven como herejes, nos menosprecian. Él enseña una cosa en su canal, pero en lo privado menosprecian a las mujeres, porque no las quieren a la par de ellos enseñando. Entonces, ellos se basan en la Biblia, pero en textos que han sido manipulados por un copista misógino. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a poner el videíto donde él trae la tercera de Macabeos y el Salmo de Salomón y concluimos esta enseñanza. Ahora, ¿cómo ellos llegan a esta regla? Ellos revisan muchísima data, como les digo, y hay un patrón muy constante en todo lo que consiguen. Y es, por ejemplo, van a libros que se escribieron de la Septuaginta, por ejemplo, Tercera de Macabeos, o no la Septuaginta, pero por lo menos, aunque Tercera de Macabeos sí creo que está en la Septuaginta, pero está escrito en griego. Entonces ellos van allá, buscan y consiguieron esta frase que dice, el azaros de tis anir, episimos, ton apotis, horas, hieneon. Esto quiere decir lo siguiente. Yo se lo voy a organizar así, palabra por palabra. Eleazar, hablando de una persona, Eleazar. ¿Ok? Pero Eleazar, aquí tenemos de, pero Eleazar, tis anir, cierto varón, o sea, el cual era cierto varón, y aquí va a aparecer la palabra episimos, era cierto varón, episimos, vean la palabra, de nuevo, estimados, entre los sacerdotes. Tijoras es de el país. Entonces, el punto es que en esta estructura en genitivo implica que Eleazar es parte del grupo de los sacerdotes. ¿Se da cuenta? Porque está en genitivo. Quiere decir que Eleazar se compara con este grupo de sacerdotes del país. Eso sería la idea. Ellos consiguen este texto muy parecido al otro, pero vean que no está en caso de dativo, con la frase preposicional que empieza con en. Y van a llegar a la conclusión. Muchos ejemplos así, nada más estoy trayendo una muestra. Les dije, si quieren que haga un programa donde amplíe más la data, yo se los puedo traer para que veamos y se los pongo para paralelo si quieren. Si les interesa lo que estudian griego, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que dice que Eleazar era cierto varón, estimado entre los sacerdotes del país, entre los sacerdotes del país. Pero noten que aquí está en genitivo, estimados, y viene ton y herón. Aquí debería decir ton, apóstolos, entre los apóstoles, ton, apostolón. Entre los apóstoles, puede implicarse la idea inclusiva de que Andrónico y Junías era parte de los apóstoles. ¿Sí me explico? En contraste, ellos fueron a buscar en los Salmos de Salomón, en el capítulo 2.6, otro libro apócrifo, porque también está en griego, que también son las estructuras griegas, y encontraron una estructura, pero idéntica, muy idéntica. Dice episimo, esto está en plural, tercera plural, ellos, hablando de los judíos, el contexto habla de los judíos, del pueblo de Israel, judíos, y va a decir entis esnecin. Esto quiere decir ellos, los judíos, estimados, esto es un genitivo que está hablando de alguien en tercera persona, pero plural. Ellos son estimados, o eran estimados, o llegaron a hacer espectáculos, creo que es lo que dice originalmente el texto, espectáculo, porque es una manera de decir espectáculos entre los gentiles.
llegaron a ser estimados o espectáculos entre los gentiles. Entonces la pregunta que ellos se hacen es, si ellos son espectáculos entre los gentiles, ¿significa que ellos, los judíos, eran parte de los gentiles? No, es la misma estructura que tenemos allá. Entonces dice, no puede referirse a lo mismo. No puede referirse a que eran parte de que los judíos eran parte de los gentiles. De hecho, había una división, una separación. Bueno, ya se dieron cuenta lo que yo acabo de refutar. Ya les expliqué de dónde sale la refutación. Pero no me puedo ir sin hablar de los discípulos que escogió Jesucristo. Entonces, en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una práctica judía, por cierto. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ahí está el apostolado de Bernabé. Entonces, bueno, vamos a ver en Hechos 14, del 1 al 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Perdón. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes estaban allí? Señores, no estaba Pablo solamente. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los consideraban apóstoles, enviados. Ahí estaba Bernabé, señores. Y cuando los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a prediarlos, habiéndolos subido y bla, bla, bla. Bueno, lo demás no es importante. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo y de nacimiento, que jamás habían dado. Esto yo hablar a Pablo, el cual fijando sus ojos en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en alta voz, levántate. Ellos los consideraban como dioses. Vamos a ver por qué puse esto por acá. En el 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, o sea, es decir, los apóstoles, Bernabé era considerado un enviado y de hecho lo envió el Espíritu Santo, que es Dios. 2 Corintios 8:23, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pero ustedes aceptan que Tito era pastor, era obispo, pero no lo consideran apóstol, pero él fundó iglesia, lo dejaron en Creta fundando iglesia, en la vía a Roma, y eso lo estudiamos en el capítulo anterior, o hace 2 capítulos atrás en el libro de los Hechos. Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, porque era ministrador de las necesidades, no era ministro, no era compañero de milicia de lo que estaban viviendo. Señores, o sea, ustedes distorsionan la palabra de Dios, porque le hacen a la palabra apóstol algo especial, como si ese fuera el ungido mayor, como si eso es un atributo que ustedes le están dando a la palabra, pero eso yo no lo veo en las escrituras. 1 Corintios 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Porque eso es otra cosa. Un esclavo no podía ministrar en el templo ni en ninguna sinagoga. Y él dice que es libre porque habían libertos, pero él no fue esclavo nunca. Pero habían esclavos, aunque eran pueblo de Israel, eran esclavos, ya sea del pueblo romano, que era el imperio de la época. Entonces él dice, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. O sea, Jesucristo fue el que lo escogió, aparte de eso, lo vio resucitar. Él vio a Jesús resucitado. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces el sello de él como enviado es que él formó iglesias.
Ese era el sello. Ajá, contra los que me acusan está mi defensa. Entonces, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Pero ¿de quién estaba hablando? Pero aquí mete a Bernabé como entre esos apóstoles, porque él está hablando de los apóstoles, obviamente. O solo yo y Bernabé. Que por cierto, él nunca se apoyó en ningún apóstol para hacer su ministerio. Así que cuando él en Romanos 16:7 incluye en su saludo a Junias y su esposo, para hacerlos muy apreciados entre los apóstoles, está hablando de los combatientes junto con él. Él no andaba con Judas, él no andaba con Tomás, él no andaba con ninguno de ellos. Ellos tenían su propio ministerio, ellos estaban regados por las naciones predicando el evangelio. Así que él nunca se apoyó ni le interesó. Es más, él dice que los de reputación nada nuevo le enseñaron. Él se presentaba como apóstol para decir, yo tengo doctrina y la recibí de Jesucristo. Así que él no tenía por qué decir, es que ellos son muy reconocidos por los apóstoles. ¿Y qué le importaba a Pablo los otros apóstoles? Lo que dijeran los otros apóstoles a él le resbalaba. Se echaba aceite y le resbalaba. Porque los otros apóstoles no creyeron en su apostolado. Él tuvo luchas. A él no le creían apóstol. Porque precisamente era el 13º. Entonces, ¿cómo vas a meter ahí el que no es que era de los 12? Pero Pablo no era de los 12, papá. O sea, por Dios. Tenés que ser más honesto. Todos ustedes, los predicadores de la rama bautista y reformada, y protestante, que se jactan de ser y ser y ser, pero ¿dónde vas a dejar el discípulo número 13? No, es que ya va, es que como mataron a Jacobo, entonces ahí entró Pablo. No, mi hermano, a Jacobo lo mataron y ya Pablo era apóstol. Así que no queramos torcer la escritura y acomodarla a nuestra conveniencia. Porque ya a Jacobo lo matan y ya Pablo era apóstol, ya era enviado de Jesús. Así que si ciertamente esos títulos que hoy se ponen, los falsos profetas y apóstoles y pastores y líderes de las iglesias que se lo ponen hoy, que yo soy el apóstol Maldonado, yo soy el apóstol no sé qué, porque ellos quieren pisar a los demás y estar arriba de todo el mundo, pues déjenme decirle que eso ni siquiera es bíblico, porque ni Pablo actuó de esa manera y Jesús nunca dejó jerarquías. Así que bueno, lo cierto es que en este grupo de hermanos que él está hablando que son apóstoles, él menciona a Bernabé. Entonces quiero hablar de Corintios 1, Primera de Corintios 15 del 1 al 11, es donde yo pienso que es la interpolación, me confundí. Él ciertamente sella, dice que yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero él narra, aquí está la narración donde Jesús se le aparece a los 500. Mire cómo viene la narración. Dice que Jesucristo fue sepultado el tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas. Esto es una interpolación. Y después a los 12. Déjenme decirle que no estaban los 12 cuando Jesucristo se apareció. Estaban 11 personas porque Tomás no estaba. Así que esta narración es una interpolación. Es en la única parte de las escrituras que dice que habían 12 cuando Jesús se apareció, porque sabemos que Tomás no estaba. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ok. De los cuales muchos aún viven y otros ya duermen, para decir que están muertos, ¿verdad? Después apareció a Jacobo. ¿A dónde? Muéstrame por las escrituras, por el resto de las escrituras que esa es la narración de la resurrección de Cristo. Porque si bien se menciona un Simón, se menciona a Cleofas, que era el esposo de María, la hermana de María, la madre de Jesús.
estaba Cleofas en el camino, que se le aparece Jesús, y cuando parte el pan con ellos es que ellos se le abre el entendimiento y entendieron que él era el que se les había aparecido. Pero cuando esos dos se regresan, están los 11, y está en la narración de las Escrituras. Están los 11 con las hermanas y los demás discípulos, porque ellos estaban en su dolor, todos reunidos por el dolor que les causaba la muerte de Cristo. Pero ya las mujeres se habían aparecido a ellos diciéndoles que habían visto a Jesús resucitado. Y esta es la narración de los que van en ese camino con Jesús y le dicen, no es que se nos aparecieron unas mujeres, pero es que las dimos por locas. Porque incluso 2 más fueron con ellas a la tumba, pero tampoco le creímos. O sea, ellos no creían, pero menos a las mujeres. A Jacobo en ningún momento se le apareció. Después a todos los apóstoles, es decir, si ya él mencionó aquí a los 12, que no eran 12 sino 11, y después va a mencionar después a todos los apóstoles, y al último de todos con un abortivo me apareció a mí. Es decir, aquí están incluidos, mi amor, los otros que envió Jesús. Aquí están incluidos los que estaban con Jesucristo, ya sean los 70 o los 120. Así que ya creo que con esto ya es más que suficiente. Y por último te voy a decir lo que dice Gálatas 3:8. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que no me prediques de un Dios que hace acepción de personas. No me prediques de un Dios que permitió que el eunuco pudiera enseñar la palabra, que permitió que el esclavo, que no tenía derecho ni siquiera a enseñar la palabra, pudiera enseñar la palabra. Pero entonces tú me vas a decir que la mujer no puede enseñar la palabra. O sea, todas las demás excepciones ya se cumplieron en Cristo, menos la mujer. No, chicos, no me digas eso. Y hasta aquí dejo el video. Dios les bendiga grandemente. Les voy a dejar la bibliografía de lo que toqué y voy a dejarles también mis composiciones musicales y también la serie de Hechos. Por favor, vayan a la serie de Hechos. Las mujeres, sobre todo, que le están pisoteando su ministerio, no se lo dejen pisotear más. Vayan y estudien. Dios les bendiga grandemente y gracias por acompañarme en esta enseñanza.